Se legaliza la dictadura sanitaria. Ya es oficial el inconstitucional pase libre COVID-19 en provincia de Buenos Aires, que afectará actividades culturales, deportivas, religiosas y trámites gubernamentales. El kirchnerismo va por el Consejo de la Magistratura. Buscará nominar 4 integrantes nuevos afines al gobierno. El agente del Fondo Monetario Internacional, Martín Sarasa Guzmán, no cumplirá con su promesa de sellar un convenio antes de fin de año en favor de sus verdaderos jefes. Argentina se abstuvo y no condenó las violaciones de derechos humanos de los presos políticos en Nicaragua. La UCA estima que la pobreza ya alcanza al 44% de la población y al 28% de los ocupados. El presidente ruso Vladimir Putin ridiculiza al añoso Biden por videoconferencia y lo exhibe totalmente indefenso y desorientado ante la política exterior rusa. Por una ínfima diferencia, Castillo se salvó de la vacancia en medio de una catarata de escándalos en Perú. El Congreso de Chile aprobó el mal llamado matrimonio homosexual, mientras miles de chilenos protestaban contra las vacunas y las restricciones injustificadas del Estado chileno. Italia excluye a los no vacunados con el superpase verde y blanquea al nuevo apartheid bajo el régimen de la dictadura sanitaria. El policía bueno y el policía malo, mientras la OMS presiona a los países para que inoculen experimentalmente a la población, según la ONU, ahora la vacunación forzada no es admisible bajo ninguna circunstancia. Hola Hispanoamérica, bienvenidos a la 37ª emisión de Noticias Nacional e Internacional de TLV1. Los invitamos a suscribirse a nuestro nuevo canal de YouTube, Canal TLV1, a seguirnos en todas nuestras redes y nuestra amplia programación en nuestra página web www.canaltelev1.com. Desde allí podrán compartir con sus amigos y conocidos. Es muy importante tu colaboración económica con este canal. Si todavía no lo hiciste, podés sumarte a nuestro compromiso con la verdad ingresando a cualquiera de los enlaces que se encuentran debajo de la descripción de este video. Acá te contamos lo que otros no quieren contarte, por eso ya mismo nos vamos con toda la información. El gobierno bonaerense oficializó la creación del pase libre COVID-19 como requisito para asistir a aquellas actividades realizadas en el territorio de la provincia de Buenos Aires que representen mayor riesgo epidemiológico, que comenzará a regir a partir del 21 de diciembre y será solicitado en espacios cerrados como cines, gimnasios, salones de fiesta y boliches, entre otros lugares. El pase quedó oficializado con la publicación de la resolución 460 en el Boletín Oficial del Distrito, donde se detalló que está destinado a todas las personas mayores de 13 años que quieran asistir a eventos masivos, actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados. También para quienes deseen realizar trámites ante organismos públicos y privados y para trabajadores que efectúen atención al público en entidades públicas y privadas. Las personas deberán contar con al menos 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 aplicadas como mínimo 14 días antes, ya sea mediante la app Vacunate PBA, app Mi Argentina o el carnet de vacunación en formato cartón o tarjeta. Los organizadores, titulares o responsables de las actividades sujetas a lo dispuesto en el presente decreto tendrán a su cargo el control de la acreditación del pase en los accesos a las mismas, se indicó en la medida. Se aclaró luego que el incumplimiento del uso del pase podrá dar lugar a la aplicación de sanciones.
Los casos han aumentado en nuestro país, coincidiendo temporalmente con la detección de esta nueva variante Omicron, se indicó desde el gobierno, y se añadió que a fin de optimizar el avance en la vacunación y limitar la concurrencia de personas no vacunadas o con esquemas de vacunación pendientes a lugares de elevado riesgo epidemiológico, resulta pertinente la implementación de un pase libre COVID para el desarrollo de aquellas actividades que, por su naturaleza, implican mayor riesgo de contagio para la población y así minimizar la posibilidad de transmisión del virus. De esta manera se hace legal el pase inconstitucional y la dictadura sanitaria impuesta por una pandemia cada vez se torna más violenta, buscando de todas las formas posibles la inoculación del experimento en todos los individuos. El gobierno anunció este lunes que después de la jura de los nuevos representantes presentará en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar el Consejo de la Magistratura, responsable por designar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces de la República Argentina. Según adelantaron, se propondrá que tenga más integrantes y que se respete la paridad de género. Según indicó la impresentable Gabriela Cerruti, la propuesta que enviará el Poder Ejecutivo modifica la actual ley vigente de composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Al respecto, indicó que la intención de Alberto Fernández es que el Consejo pase a tener 17 integrantes y no 13 como tiene actualmente. Obviamente, los 4 faltantes serán nombrados por el actual gobierno. Esta es una estrategia similar a la que empleó el retorcido Néstor Kirchner en 2006 cuando reformó el Consejo, reduciendo la cantidad de miembros de 20 a 13, destituyendo a muchos funcionarios opositores y dejando una composición favorable a su gobierno. Todos los nuevos integrantes que se suman, ninguno pertenece al estamento político, sino que se suma un juez, 2 abogados y un representante del estamento académico-científico, precisó Cerruti. Por otra parte, resaltó que se incorpora la cuestión de género y de equidad de género para las representaciones en la magistratura. Al menos 2 de los jueces deben ser mujeres, al menos 3 de los representantes del Poder Legislativo tienen que ser mujeres y al menos 2 de los representantes de los y las abogadas deben ser mujeres. En el caso de los académicos y los científicos, al menos 1 debe ser mujer, detalló, sin mencionar ni de casualidad, mérito o virtud alguna que justifique el nombramiento de personas, ya sean mujeres o varones, en estos cargos de importancia dentro del Estado Nacional. Este viernes regresó al país la misión argentina que viajó a Washington para intentar acercar posiciones con el Fondo Monetario Internacional por el préstamo de 44.000 millones, aunque las novedades no son nada alentadoras. Durante los encuentros con las autoridades del organismo internacional hubo muchas promesas y grandes diferencias con el FMI, por lo que el acuerdo técnico para refinanciar la deuda no se lograría en diciembre. De esta forma, no se cumplirá la promesa del ministro de Economía Martín Sarasa Guzmán, que le había garantizado a Alberto Fernández que el acuerdo técnico se cerraría antes de que termine el 2021. Ahora cerca del funcionario dicen que se está trabajando para definir un convenio en enero del 2022. Las conversaciones técnicas comenzaron el 6 de diciembre y estuvieron encabezadas por un equipo del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina. Ahora, el agente del Fondo Monetario, disfrazado de ministro de Economía de la Nación, pidió acelerar las conversaciones y trabajar la semana de Navidad. No obstante las idas y vueltas, la situación es delicada y el gobierno sabe que necesita cerrar y publicar un trato para recuperar la confianza y llevar calma al mercado. Por estos días, las reservas internacionales del Banco Central se ubican por debajo de los vencimientos que el país tiene que afrontar hasta marzo, según estiman distintos economistas, lo que coloca al país en una situación de mayor vulnerabilidad.
Según cálculos de la consultora Ecolatina, las reservas disponibles se ubicarán hacia fin de año por debajo de 4.000 millones, contemplando el oro, 90% del total, excluyendo los derechos especiales de giro que otorgó el organismo como parte de su asistencia a sus socios para salir de la pandemia y el pago de 1.900 millones al fondo. Las autoridades del fondo, que comanda la jefa de Guzmán, Kristalina Georgieva, buscaba con la visita cerrar los siguientes aspectos técnicos. Acta de compromiso, donde están contenidos los ajustes de política económica que el gobierno establece, hará para superar los problemas que le llevaron a solicitar asistencia financiera y que sirven también para garantizar que el país será capaz de reembolsar los recursos al FMI. Carta de intención, donde queda plasmada una explicación más detallada en un memorando de entendimiento entre el FMI y el país, que debe ser aprobada por el directorio ejecutivo del organismo. La negociación apunta a un plan de facilidades extendidas a 10 años con algo más de 4 de gracia, con lo que el país comenzaría a pagar hacia 2026, aunque está pendiente si habrá o no reducción de la sobretasa. El Consejo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, sacó una resolución este miércoles en contra de la dictadura en Nicaragua por no cumplir con los compromisos de la Carta Democrática en ese país y violar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos. La resolución fue sometida a votación y Argentina, que desde la vuelta del kirchnerismo al poder viene evitando votar en contra del dictador Daniel Ortega, fue uno de los países que se abstuvo nuevamente. Pero a diferencia de otras veces, esta fue la primera declaración contra el régimen sandinista posterior a las elecciones de noviembre, donde Ortega apresó a toda la oposición, proscribió a los partidos más importantes del país y compitió por la reelección en soledad. Se esperaba que ante tanta evidencia, esta vez Argentina vote en contra. La votación también pidió al régimen de Ortega que acepte una misión de buenos oficios de la OEA para restablecer la democracia en el país. El mandato de esa misión es encontrar la forma de recuperar las instituciones democráticas que tan bien funcionaron hasta la vuelta de Ortega al poder. Tendrá 3 objetivos que serán el eje de esa comitiva. El primero, una reforma electoral integral, mientras que el segundo será revocar todas las leyes que restringen la participación política y limitan los derechos humanos en Nicaragua. Por otro lado, en tercer lugar, buscarán iniciar un diálogo con todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas, que sean libres, imparciales y transparentes con observación internacional creíble. La resolución fue aprobada por 25 países que votaron positivamente y obliga al dipsómano Ortega a poner en libertad a todos los actores políticos que están en prisión, además de aceptar esa misión que pretende la OEA si no quiere sufrir sanciones del organismo americano. La OEA cuenta con 34 países que son miembros activos. 8 países, entre ellos Bolivia y Argentina, se abstuvieron de votar la resolución. Nicaragua fue el único país que votó en contra. El último informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA concluyó que la pobreza medida al tercer trimestre de este año cerró en el 43,8% de la población. En el 2020, este índice había trepado hasta el 44,7%, por lo que no hubo prácticamente una mejora significativa en los niveles de pobreza entre el año pasado y este, a pesar de la recuperación económica que ocurrió desde que se terminó la cuarentena. El informe señala que, aunque se produjo una recuperación de la actividad económica en la segunda mitad del año, el alza de la inflación erosionó de forma importante el ingreso real y logró anular la mayor parte de los beneficios por el rebote económico. Esto queda en evidencia porque la cantidad de personas ocupadas que son pobres alcanzó al 28,2% del total y aumentó incluso con respecto a 2020.
El hecho de mantener una puesta de trabajo no es ninguna garantía para sortear la pobreza y acceder a la canasta básica. Según precisó Agustín Salvia, el director del observatorio, cerca del 47% de los ocupados no realizan aportes a la seguridad social y trabajan en la informalidad. La pésima estructura regulatoria del mercado laboral ralentiza la recuperación económica. La UCA informó que la cantidad de trabajadores pobres en el segmento informal fue del 37,6% del total, mientras que el sector formal esta ratio cae al 16%. La falta de flexibilización laboral impide incluir a las personas que se encuentran fuera del sistema legal. Cerca del 44,7% de los argentinos perciben algún tipo de asistencia o plan social para complementar sus ingresos, lo que representa el 33,8% de los hogares. A pesar de la retórica kirchnerista, la situación casi no cambió en comparación con la que había en 2019, cuando el 43,8% de los argentinos recibían planes sociales, el 33,4% de los hogares en aquel entonces. El efecto de los planes sociales amortigua el nivel absoluto de la pobreza, pero no su dinámica creciente a través del tiempo. Pese a todos estos programas, la pobreza medida por el INDEC en el 42% para 2020 fue similar a la que había en el primer semestre del 2001, usando la misma canasta de referencia. Y cabe señalar que en 2001 la proporción de programas sociales y pensiones no contributivas era ínfima en comparación a la actual, evidenciando así un profundo deterioro del tejido social que contradice a los supuestos avances perpetrados por el kirchnerismo en los últimos años. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. En su patético esfuerzo por disuadir al presidente ruso Vladimir Putin de replegar sus tropas en la frontera con Ucrania, el ilegítimo Joe Biden blandió unas amenazas y promesas de represalias y sanciones económicas que solo le provocaron risa al mandatario ruso, quien se rió durante toda la conversación en la propia cara del chocho y añoso Biden. Así apenas avanzaron en su videoconferencia en la distensión de la crisis tras el aumento de las tropas rusas en la frontera ucraniana. Para Biden, el presidente de Rusia ha creado una capacidad militar en la frontera con Ucrania mayor y más letal que la que desplegó en 2014 cuando invadió la península de Crimea. Más tarde, Biden mandó a decir al responsable de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, lo que él mismo no se atrevió a decirle en la cara al líder ruso. Sullivan explicó que Biden había advertido a Putin de que habría sanciones en caso de una escalada de la amenaza. El presidente Biden fue directo y franco con el presidente Putin, como siempre lo es. Reiteró el apoyo de Estados Unidos a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Le dijo directamente al presidente Putin que si Rusia sigue invadiendo Ucrania, Estados Unidos y nuestros aliados europeos responderán con fuertes medidas económicas. En una declaración del Kremlin, Putin rechaza que la responsabilidad recaiga sobre los hombros de Rusia. Putin subrayó que es la OTAN la que realiza intentos de conquistar territorio ucraniano y la que aumenta su potencial militar en las fronteras rusas. Además, añadió que Rusia está seriamente interesada en obtener garantías fiables y formalmente planteadas que excluyan la expansión de la OTAN hacia el este. Rusia insiste en que debe frenarse el despliegue de sistemas de armas de ataque en los estados vecinos a Rusia.
Estados Unidos asegura que si Putin se mueve hacia Ucrania, el gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia y Alemania por el mar Báltico será suspendido, lo que deja a la Unión Europea a merced de la política exterior rusa, sobre todo en estas épocas en la que se vive un frío intenso en toda la región dependiente del gas ruso. Sin embargo, y después de intentar infructuosamente jugar al sheriff de la política internacional, Biden descartó este miércoles que Estados Unidos vaya a enviar tropas a Ucrania en el caso de que se produjera una invasión de Rusia. No obstante, advirtió si llegara el caso, habrá graves consecuencias económicas para Rusia que calificó como nunca antes vistas. El Congreso peruano rechazó un proceso de destitución contra Pedro Castillo este miércoles, luego de que se presentara una moción de vacancia que evalúa al jefe de Estado por incapacidad moral, una figura con la que ya se logró expulsar a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Manuel Merino. La votación logró solo 46 de los 52 votos necesarios para iniciar el proceso de vacancia, que implicaría mover la disolución al recinto, llamar testigos, que podría incluir al mismo presidente y luego votar para destituirlo. Si bien era difícil que se apruebe la moción con un Castillo que mantiene consolidado el apoyo de los partidos de centro como Acción Popular y Alianza para el Progreso, la cantidad de diputados que votan en su favor fue la más baja hasta el momento, comparada a las demás votaciones de confianza al presidente. Castillo obtuvo solamente 76 votos a favor, solo 46 del bloque oficialista de extrema izquierda de Perú Libre, Juntos por el Perú y Somos Perú, mientras que se tuvo que respaldar, entre otros 30 votos de Acción Popular, Alianza para el Progreso y No Agrupados. Para iniciar el juicio político se necesitan 52 votos y para finalmente destituirlo se necesitan 87. De esta manera, la oposición quedó a 6 votos de vacarlo y el oficialismo quedó a 11 votos de no poder defender una destitución. En el sistema peruano, estos números son indicadores de una peligrosa situación política, donde un escándalo más puede provocar la pérdida de apoyo de varios diputados y quedar expuesto a una vacancia. Una situación similar atravesó el expresidente Martín el Lagarto Vizcarra, quien tenía más apoyo que el analfabeto funcional de Castillo en el Congreso, pero un escándalo de corrupción propició una moción de vacancia express que en pocos días lo sacó del gobierno. La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones el proyecto que legaliza el matrimonio de parejas del mismo sexo en el país. El martes más temprano, el Senado había aprobado la legislación con 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones, por lo que el proyecto se convirtió en ley. La iniciativa introdujo modificaciones al Código Civil, al del Trabajo y a las leyes sobre adopción de menores. También reconoce y brinda protección al derecho a la identidad de género. El proyecto de ley establece que el matrimonio es un contrato solemne por el cual dos personas se unen actual e indisolublemente y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente, cambiando el previo hombre y mujer. Hasta el momento, Chile reconocía legalmente las uniones civiles entre homosexuales desde 2015, pero ahora otorgará los mismos derechos a estas parejas como el derecho a la adopción de niños. La moción fue presentada por primera vez en 2017 por la entonces presidente Michelle Bachelet, pero por 4 años fue frenada por el bloque parlamentario de Chile Vamos. Sin embargo, después del estallido social del 2019, el masón Sebastián Piñera cedió muchos puntos de su agenda en un afán de contener a la izquierda y, entre otras propuestas, le dio luz verde al mal llamado matrimonio homosexual. Mientras esto ocurría, cientos de chilenos salieron a protestar en contra de las vacunas y las restricciones impuestas por las autoridades para intentar frenar la pandemia.
enfrente de principales canales de televisión chilenos, Canal 13 y TVN Televisión Nacional, los manifestantes exigieron que los medios transmitan la verdad. Expresaron su oposición al pase de movilidad que exige que las personas estén totalmente vacunadas para entrar en espacios públicos cerrados y utilizar el transporte aéreo. Desde el 1 de diciembre, Chile exige dosis de refuerzo a todos los mayores de 45 años para poder acceder al pase de movilidad y comenzó una campaña para que los niños de entre 3 y 5 años reciban sus vacunas con un total estimado de 700.000 niños vacunados. Actualmente, más del 85% de la población chilena se encuentra vacunada y según las autoridades, más de 9 millones de personas ya han recibido su dosis de refuerzo en el país. Italia ha introducido el Super Pase Verde, certificado sanitario únicamente para las personas que se han vacunado completamente contra el COVID-19 o que han superado la enfermedad. Estas restricciones más estrictas para las personas no vacunadas las excluyen de restaurantes, teatros y museos para reducir la propagación del coronavirus. El llamado Super Pase Verde es una versión reforzada del ya existente Pase Verde, el certificado sanitario de Italia que incluye a vacunados, curados y portadores de una PCR negativa. El reforzado, en cambio, se concede solo a las personas que se han vacunado completamente contra el COVID o que han superado la enfermedad. Los pases basados en las pruebas seguirán estando disponibles para acceder a todos los lugares de trabajo y al transporte público. Está claro que el Super Pase Verde pretende dirigirse a aquellas personas que han decidido no vacunarse. Este nuevo certificado sanitario reforzado restringe aún más las actividades a los no vacunados, además de aumentar los controles en autobuses, metro y zonas comerciales, principales focos, dicen, de contagio en Navidad. El nuevo certificado en poder de los ciudadanos vacunados y de quienes hayan superado la enfermedad será necesario para acceder al interior de bares, restaurantes, cines y teatros, pero también para entrar en eventos deportivos, discotecas, fiestas y ceremonias públicas hasta el próximo 15 de enero. El Ministerio de Sanidad ya ha lanzado una aplicación que permite comprobar la validez del Super Pase Verde y con una validez de 9 meses desde la última dosis para los vacunados y de 6 meses para los que se hayan curado del COVID-19. Por contra, el certificado normal, que también incluye a los poseedores de una prueba de antígenos negativa, será obligatorio para trabajar, acceder al transporte público, entrar en los museos y transitar por las zonas comerciales, pero no en fin de semana, cuando deberá exhibirse el nuevo pase. En coincidencia con la llegada del certificado reforzado, entran en vigor también las nuevas medidas decretadas por el Ministerio del Interior para aumentar los controles de ambos pases sanitarios. La Policía Nacional, los carabineros, policía militarizada y el personal de los organismos de gestión del transporte público local se encargarán de pedir el certificado sanitario a los viajeros de metro y autobús a partir de los 12 años, lo que ha generado polémica sobre el transporte escolar. La entrada en vigor de estas nuevas medidas, entre las que se incluye también el uso de mascarillas en el exterior, en los centros de las ciudades y zonas comerciales, ha impulsado la vacunación en los últimos días, en particular de las terceras dosis o de refuerzo. La vacunación obligatoria debe siempre respetar los derechos humanos y forzarla no es aceptable, consideró este miércoles la alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Bajo ninguna circunstancia, la gente tiene que ser vacunada a la fuerza, aunque si una persona se niega a cumplir con la obligación de vacunarse, puede tener consecuencias legales, como por ejemplo una multa apropiada, dijo Bachelet en un mensaje de video. La distinguida miembro de la Masonería Internacional advirtió de que hay que tomar en cuenta importantes consideraciones de derechos antes de hacer obligatoria la vacunación. Debe cumplir con los principios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y no discriminación, explicó, según se lee en una transcripción de sus palabras durante un seminario del Consejo de Derechos Humanos. La alta comisionada dijo que los objetivos que persiguen los países que se plantean hacer obligatoria la vacuna para luchar contra la pandemia eran, por supuesto, del más alto nivel de legitimidad e importancia, pero insistió en que la obligatoriedad de la vacunación solo debe usarse cuando sea necesario para lograr objetivos imperiosos de salud pública, y solo cuando las medidas menos intrusivas, como llevar tapabocas y la distancia social, no logren satisfacer esos objetivos de salud pública. Bachelet enfatizó también que para que la obligación esté de acuerdo con los principios fundamentales de los derechos humanos de igualdad y no discriminación, los países tienen que asegurar el suministro de vacunas y que sean realmente abordables, así como sean suficientemente seguras y efectivas, añadió. Bachelet explicó también que podría ser apropiado restringir ciertos derechos y libertades, incluso el acceso a instalaciones como hospitales y colegios a las personas no vacunadas. De cara al futuro, Bachelet afirmó que toda obligatoriedad en la vacunación debe estar sujeta a revisión oficial frecuente para asegurar que siga siendo necesario, proporcional y no discriminatorio. La reflexión de la semana estará a cargo de la abogada por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Jurisconsulta. Es la formadora del movimiento Adhesión Legislativa que reclama la derogación de los artículos que coartan nuestros derechos y libertades individuales. Tenemos el agrado de escuchar desde Francia a la estimada doctora Marcela Quintar. Bueno, gracias a Canal Toda la Verdad primero por esta invitación. Es todo un honor. Bueno, voy a empezar con una ilustración, con una frase que es: ya no somos el agujero del mate. ¿Qué quiero decir con esto para comentar la actualidad? Que la civilización occidental fue construida sobre valores cristianos que tenían como protagonista al hombre en sentido genérico, universal, que incluye tanto el hombre como la mujer. Pues el hombre es un animal racional y por ello tiene sexo, no género, tiene sexo que está dado por la naturaleza. No es una cosa, las cosas tienen géneros y están dados de manera arbitraria por un grupo de personas, sea una academia de lengua española o francesa, lo que fuere. Bueno, volviendo a la civilización cristiana occidental, la misma estaba anclada, el hombre era protagonista y estaba anclado en el libre arbitrio. Esto se traduce en derecho en que todo acto jurídico debía respetar la autonomía de su voluntad. Es decir, que su asentimiento, su consentimiento era condición sine qua non para la validez de todo acto jurídico, sin el cual se podía pedir la nulidad por un vicio del consentimiento, un vicio de la voluntad, como son el error, el dolo o la violencia. En este momento, en la actualidad, nuestra civilización está en transición, estamos entrando a un panteísmo. ¿Qué es el panteísmo? El panteísmo es una cosmovisión, una concepción del mundo donde se considera
que todos los seres que están en la Tierra son endiosados. Se considera que Dios es inmanente, ya no hay un Dios creador, está inmanentemente en todas las cosas. Entonces, se considera al hombre ya no como protagonista, sino como inserto en un grupo de pertenencia en la especie, en un grupo, dirían los sociólogos, en un grupo social, diría esta obrera del NOM, Hayton de Nolasco, que tanto obró para que esto se haga realidad, en grupos sobre todo vulnerables, ¿no? Porque ella cuando hizo el proyecto del Código Civil dijo que ahora entrábamos en la etapa de los vulnerables. Entonces, en esos grupos formados por individuos, esos individuos tenemos que recordar que también el nuevo orden mundial, que es panteísta, no le gustan los límites. Borra los límites, ¿no es cierto? Por ejemplo, de fronteras soberanas entre los países, haciendo desaparecer, ya son nada más que fronteras administrativas, y haciendo desaparecer, quitándole visibilidad a la palabra emigrante e inmigrante. Ahora son nada más que migrantes la gente que se pasea por todos los lugares del mundo. ¿Cómo está la persona? Ya no está anclada como en el cristianismo en su libre arbitrio, en su poder de decisión, sino que está dentro del grupo soldada. De nuevo, vuelvo a Hayton de Nolasco, a esta obrera del NOM, que por medio de sus falacias Magister Dixit, cuando hablaba del consorcio, daba la explicación diciendo que todas las personas tenían un destino común, una suerte de suerte en común. No existe más la autonomía de la voluntad. ¿Cuál sería en derecho la traducción de esta nueva cosmovisión? Que al no tener libre arbitrio no puede decidir. Entonces las reglamentaciones que se hacen desde fuera del mismo, porque en el cristianismo, donde el hombre está anclado en su libre arbitrio, él es el creador del derecho. El derecho es un acto de hombre libre, es creador, protagonista, creador de las normas y además actor. Ahora es simplemente alguien que tiene que obedecer con el grupo a la reglamentación. En el caso, ya no se puede hablar de derecho, es reglamentación. En el caso en que no obedezca, es sancionado, sea pecuniariamente, sea físicamente. Lamentablemente, tengo que decir que Argentina adhirió a esa cosmogonía panteísta porque recogió en su legislación la obligatoriedad de las normas, por ejemplo, de esta inoculación. Y esto desde el año 1994, que fue la reforma de la Constitución, donde se introdujeron algunos, no todos, algunos tratados de derechos humanos. Quiero dejar en claro que los derechos humanos son, los tratados de derechos humanos, estructuras jurídicas del nuevo orden mundial. Son instrumentos por medio de los cuales ellos van dando forma y avanzando con este panteísmo. En Argentina, este inóculo es obligatorio por medio de la ley 27.491, en el artículo 7, tercera parte, y por la resolución del Ministerio de Salud del 23 de diciembre de 2020, donde se indican una serie de vacunas contra el COVID. ¿Qué se llama esa resolución? Plan Estratégico de Vacunación.
Estratégico quiere decir que es un medio para llegar a la vacunación de toda la población. Esa vacunación se hará de manera escalonada por medio de convenios que haga el Ministerio con el Estado, diferentes estados provinciales, nacionales, organizaciones sociales, empresas privadas. Es decir, no lo van a anunciar de manera simultánea en todas partes. Y la palabrita que dice que es voluntaria, es voluntaria nada más que en los casos que no entren dentro de los convenios de esa famosa resolución. Nunca se puede interpretar que cuando dice que es voluntaria en una resolución puede contradecir una ley, porque la ley es de una jerarquía superior. Bueno, hago la aclaración de que estas observaciones las hago en tanto que jurista y de ninguna manera comulgo o coincido con estas normativas liberticidas de una iniquidad repugnante. Nosotros hemos pedido, bueno, yo soy Marcela Quintar, una de las abogadas redactoras del proyecto para la derogación de leyes liberticidas, donde hemos incluido la ley de vacunación, y les estoy hablando en este momento con estas reflexiones, pero como les digo, de ninguna manera significa que yo esté de acuerdo. Muy por el contrario, estamos pidiendo derogación y les pido a ustedes, argentinos, que vayan al sitio web de adhesionlegislativa.org o al canal de YouTube y se informen. Adhesión Legislativa en el canal de YouTube. Bueno, yo creo que estoy bien limitada por estos 6 minutos, pero quiero no antes despedirme sin desearles a todos los compatriotas una muy, muy feliz Navidad. Un gran cariño a todos. Y con estas reflexiones cerramos el programa de hoy e invitamos a todos nuestros oyentes a difundirlo entre sus amigos y conocidos. Queridos amigos, es hora de despertar. Nosotros los esperamos en la próxima emisión de noticias nacional e internacional de TLV1. Toda la verdad primero.